Tianguan Sifu, capítulo 185. 33 oficiales celestiales pelean por una tierra auspicia. Xie Lian preguntó: ¿Es esta tu tumba? ¿Estoy bebiendo tu vino? Era un desastre ebrio, y realmente no escuchó con claridad si este fuego fantasma decía algo. Solo pensó que el maestro de la tumba estaba disgustado, tratando de ahuyentarlo. Él refunfuñó: entiendo, me iré. Xie Lian abrazó la jarra de vino y se arrastró hacia arriba, balanceándose y tambaleándose mientras daba sus pasos. Sin embargo, inesperadamente, no llegó muy lejos antes de perder el equilibrio y ¡pam!, se cayó sobre sí mismo. Resulta que había un pozo gigante en este cementerio. Probablemente fue cavado previamente para preparar el entierro de un difunto. Sin embargo, el difunto aún no había sido enterrado antes de que Xie Lian vino dando tumbos. La frente de Xie Lian golpeó los bordes exteriores del pozo y le dolió, empeorando su mareo, su cabeza palpitante. Estuvo mareado por un tiempo antes de que luchara por levantarse, con ambas manos embarradas y ensangrentadas por las raspaduras y cortes por todas partes. Extendió las manos y las miró sin realmente darse cuenta de nada. Luego trató de salir del pozo. Sin embargo, acababa de beberse una jarra entera de vino. Sus extremidades estaban flácidas. No podía ejercer ningún poder, por lo que mientras intentaba salir un par de veces, resbalaba cada vez. Xie Lian volvió a caer al fondo del pozo y miró la luna escondida en el cielo nocturno nublado por un momento, cada vez más enojado. Este pozo ni siquiera era tan profundo. Entonces, ¿por qué no podía salir, sin importar cuánto lo intentara? Cuanto más pensaba, más se enojaba, y comenzó a murmurar a pesar de sí mismo: ¡Qué demonios! Xie Lian nunca había maldecido antes. Esta fue la primera vez que esas palabras salieron de su boca, pero lo curioso fue que, después de maldecir, la sofocante tensión en su pecho pareció haberse disipado instantáneamente. Así, como un niño que había probado dulces, Xie Lian se aferró a las paredes laterales del foso y utilizó todas sus fuerzas para gritar con una voz ensordecedora: ¡Maldita sea, Dios! Golpeó el suelo y gritó: ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí que pueda ayudarme a salir? Por supuesto que no había nadie. Solo había una pequeña bola de inquietante fuego fantasma que ardía sin cesar. Después de que Xie Lian había caído, esa bola de fuego fantasma llegó corriendo pareciendo haber querido agarrarlo, pero nunca pudo hacer contacto. Xie Lian no se molestó en absoluto y dijo con enojo: ¿Alguien podría venir y enterrarme? Maldiciendo como quería, siguió el escándalo. Xie Lian finalmente salió usando sus propios poderes, pero ya estaba increíblemente descuidado y se tumbó en el suelo resoplando, respirando laboriosamente. Tomó un breve momento antes de darse la vuelta, abrazarse a sí mismo y acurrucarse. Hace tanto frío, susurró Xie Lian. Su voz era pequeña, temerosa de que alguien escuchara. Sin embargo, ese fuego fantasma escuchó y salió volando, presionándose contra su cuerpo. Sus llamas repentinamente eran mucho más brillantes que antes, como si estuviera quemando con todo lo que tenía. Aún así, un fuego fantasma era frío. No importa cuán cerca se presionó, no importa cómo podría quemarse hasta convertirse en cenizas, aún no sería capaz de traer una pizca de calor a los vivos. Aturdido, Xie Lian parecía haber escuchado una voz pequeña y débil. Esa voz parecía tan cerca pero lejos, como si fuera un sueño pero no, y gritó desesperada: Dios, por favor, espéreme, solo espéreme, por favor, deme un poco más de tiempo, déjame. Xie Lian se preguntó internamente: ¿Dios me está llamando? Pero, incluso si le rezara, no tendría sentido, ya que, incluso cuando era un dios, no podía hacer nada. Ahora que no era un dios, había aún menos que podía hacer. ¡Su Alteza! ¡Su Alteza! ¡Su Alteza! Fue el empuje de Feng Xin lo que despertó a Xie Lian. Parpadeó abriendo los ojos laboriosamente y descubrió que estaba al costado en un pequeño callejón. La cara de Feng Xin colgaba desde arriba, y cuando notó que Xie Lian estaba despierto, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, pero poco después fue reemplazado por rastros de ira. ¡Su Alteza! ¿Qué está pasando contigo? Corriendo solo por días sin decir una palabra. Si no vuelves pronto, ya no podré seguir mintiéndoles a sus majestades. Xie Lian se incorporó lentamente. ¿Días? Cuando la palabra salió de sus labios, descubrió que tenía la garganta seca, la voz ronca y la sien palpitante. Le dolía la cabeza como si fuera a partirse. Parecía recordar algo, pero al mismo tiempo no podía recordarlo exactamente. Feng Xin se agachó a su lado.
borracho durante 2 días? ¿No estaba en algún cementerio salvaje? ¿Por qué estaba acostado aquí? Y a juzgar por el tono de Feng Xing, una sensación de aprensión llenó a Xie Lian. ¿Qué hice? Feng Xing dijo con brusquedad. ¡Estabas poseído! ¡Chocando puestos por todas partes! ¡Golpeando a la gente! ¡Incluso subiste para detener a los soldados de Yong'an que patrullaban! ¡No sé qué más has hecho antes de eso! Cuando Xie Lian escuchó que incluso fue a detener a los soldados de Yong'an, se sorprendió. ¿Fui a detener a los soldados? Entonces, ¿qué pasó con esos soldados? Gracias a Dios que me tropecé contigo y te detuve, respondió Feng Xing. Y te ves así. Pensaron que debías ser un borracho loco y solo te gritaron pero no te molestaron. De lo contrario estarías muerto por seguro. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué parece que bebiste? Xie Lian se miró a sí mismo y estaba cubierto de pies a cabeza con barro y mugre. Se rascó la cabeza. Y también estaba desordenado como un criminal que estaba a punto de ser arrastrado para ser interrogado y ejecutado. Ciertamente se parecía mucho a un borracho loco que dormía en las calles todo el día. Después de un momento de silencio, Xie Lian se puso de pie y respondió vagamente. Bebí un poco. Feng Xing no pudo entender esto. ¿Ah? ¿Cómo puedes beber? ¿Cuánto bebiste para estar borracho durante 2 días? Al ver la expresión de incredulidad de Feng Xing, Xie Lian estaba irritado sin ninguna buena razón y siguió adelante. Ya te dije que no bebí mucho, solo un poco. No pasa nada. ¿Por qué no puedo beber? Feng Xing no había esperado que respondiera así y se quedó atónito por un momento. Luego continuó. ¿Qué quieres decir con no pasa nada? ¿Por qué? ¿Su Alteza lo ha olvidado? Beber rompe el mandato. No puedes romper cualquier mandato. De lo contrario, ¿cómo puedes cultivarte? ¡Tienes que ascender de nuevo! En el momento en que escuchó cultivo y ascensión, Xie Lian no quiso escuchar más y aceleró su paso. Feng Xing gritó. ¡Su Alteza! Lo alcanzó de nuevo y después de un momento de vacilación, intentó. ¿Pasó algo? ¡Dímelo! Al escuchar la pregunta de Feng Xing con tanto cuidado, Xie Lian abrió y cerró la boca, queriendo hablar pero no pudo. Si no se lo contara a nadie pronto, podría colapsar, pero tampoco estaba seguro de cómo reaccionaría Feng Xing si se lo dijera. No se atrevió a intentarlo. Al verlo distraído, Feng Xing agregó. ¿De verdad? No es como si hubieras matado o robado. Entonces, ¿qué no puede decirme, Su Alteza? Al escuchar, no es como si hubieras matado o robado, Xie Lian instantáneamente se sintió sofocado. Si pudiera decirse que podía haber sido conmovido, que podría haberse sentido un poco aliviado. Entonces en este momento, todo estaba completamente destrozado. Xie Lian bajó la cabeza y se giró para seguir caminando, y respondió confusamente. No es nada. Solo estoy muy cansado. Tú... Estaba a punto de inventar una excusa cuando, de repente, notó algo a un lado de la mejilla de Feng Xing y se detuvo en sus pasos. ¿Qué pasa con tu cara? Feng Xing sintió su mejilla. Al parecer había tocado algún lugar herido y sus músculos se tensaron. La cosa en su rostro era una herida. Y uno de los brazos también estaba envuelto en vendas, en capas, y atadas de una forma ordenada y atenta. No podría haber sido el propio Feng Xing quien envolvió esas vendas, pero lo que le preocupaba a Xie Lian eran las heridas debajo de los apósitos. ¿Cómo te lastimaste? Por las habilidades de Feng Xing, ningún mortal podría dañarlo fácilmente, y fue su brazo el que también resultó herido. A Feng Xing no parecía importarle. Oh, no es nada. Solo unos matones que intentan arruinar el negocio. Eso es todo. Xie Lian estaba sorprendido y desconcertado. ¿Esos artistas callejeros locales del otro día? Sí, ellos, respondió Feng Xing. ¿Por qué hicieron colapsar tu show? Cuestionó Xie Lian, pero luego entendió. Fue porque admitimos la derrota ese día, pero luego fuiste a hacer arte callejero, así que vinieron a perseguirte. Esa fue prácticamente toda la historia. Después de conocer la razón, una repentina rabia estalló en el pecho de Xie Lian. ¡No vayas más! La voz de Xie Lian era dura. Sin embargo, Feng Xing lo ignoró. ¿A quién le importan? Yo iré, les guste o no. El que admitió la derrota fuiste tú, no yo. No admití la derrota, así que no cuenta como un incumplimiento de mi palabra. Me instalaré allí y haré espectáculos callejeros sin importar qué. Además de irrumpir en el programa Escondidas. ¿Qué más pueden hacerme? No estaba preparado esta vez, pero lo estaré la próxima. Si se trata de puños, no estoy asustado de ellos. Al escuchar esto, esa repentina ola de rabia que se precipitó hacia la cabeza de Xie Lian se disipó instantáneamente y fue reemplazada por la culpa. Feng Xing había sido así mientras él mismo estaba deprimido y se revolcaba en la miseria. ¿Cómo podría enfrentar a este sirviente leal que aún no lo había abandonado cuando las cosas habían llegado a este punto? Habiendo pensado en esto, Xie Lian suspiró. Lo siento, Feng Xing.
Feng Xin se sorprendió y luego agitó la mano ampliamente. Oh, ¿por qué Su Alteza se disculpa conmigo? ¡Qué tontería! Estás ganando dinero por tu cuenta estos últimos días. Perdón por los problemas, dijo Xie Lian. Siempre y cuando te concentres en el cultivo y asciendas pronto, valdrá la pena, respondió Feng Xin. La palabra ascender volvió a aparecer, y Xie Lian asintió con la cabeza pesadamente. El rey y la reina creyeron las mentiras de Feng Xin y pensaron que Xie Lian había pasado los últimos días entrenando. Cuando lo vieron regresar, la reina felizmente cocinó una comida como siempre. Xie Lian no tenía el corazón, así que tomó el tazón de Feng Xin y lo ayudó a comerlo. No durmió esa noche. Al día siguiente, Feng Xin se levantó y se fue brillante y temprano en la mañana, mientras que Xie Lian se quedó para cultivar. Sin embargo, aunque ya se había recuperado y reunió toda su energía, todavía no podía concentrarse. Todos deberían conocer esta lógica. La única forma de destacar entre la multitud era estudiar mucho. La práctica hace la perfección. Pero, ¿quién en 1.000.000 podría realmente trabajar hasta el punto de la práctica hace la perfección? Según esa misma lógica, no importa cuánto se haya dicho a sí mismo que aclare su mente, ¿cómo podría lograrlo solo porque se lo dijo? Durante los siguientes 10 días consecutivos, el progreso de su cultivo se detuvo. No se logró nada, y Xie Lian no pudo evitar estar ansioso. Sobre todo porque todas las noches cuando Feng Xin arrastraba su cuerpo exhausto hacia atrás, y él y la reina le preguntaban si Xie Lian había progresado, Xie Lian podía sentir una presión inmensa e inexplicable. No se atrevió a decir la verdad, por lo que solo pudo responder vagamente que sí había progresado, por lo que el Feng Xin y la reina estaban muy contentos. Aún así, las cosas no podrían seguir así. Después de 2 meses, Xie Lian ya no podía permitir que las cosas continuaran como estaban. Un día, cuando Feng Xin regresó en la noche profunda, los dos estaban comiendo las sobras del día anterior en la mesa. Mientras comían, Xie Lian de repente se volvió hacia él. Me temo que tendré que irme por un periodo de tiempo. Feng Xin se sorprendió mientras se llenaba la cara de arroz. ¿Eh? ¿Irte? ¿A dónde te irás? Xie Lian dijo lentamente. Voy a buscar una tierra tranquila llena de energía espiritual y entrar en una reclusión para cultivar. Si un lugar de cultivo era abundante en energía espiritual, entonces era significativamente beneficioso para el cultivador. Antes, Xie Lian no podía decidir si debía dejar atrás a sus padres y 2 asistentes, razón por la cual nunca se separó de ellos. Ahora, había cambiado de opinión. Sin embargo, Feng Xin no pensó demasiado en ello. ¡Genial! ¡Su Alteza! Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. El cultivo silencioso es el más efectivo después de todo. Xie Lian asintió, hizo una pausa y luego dijo. Tendré que molestarte para que cuides de padre y madre mientras estoy fuera. Feng Xin estaba a punto de responder, pero de repente dudó por un momento. Aunque no fue más que un destello, pero Xie Lian lo conocía tan bien. ¿Cómo podría no haber notado este momento de vacilación? En ese momento, el rey bramó desde dentro de la habitación de atrás. ¡Si debes irte, vete! ¡Este rey no necesita a nadie para que lo cuide! Feng Xin y Xie Lian bajaron sus cuencos y palillos y miraron hacia la habitación. Parecía que el rey aún no había descansado, y escuchó su intercambio, interrumpiendo su conversación. Xie Lian negó con la cabeza y susurró. Actuando duro de nuevo. Feng Xin sonrió y luego dijo. No se preocupe, Alteza. Por supuesto que los cuidaría. Ahora respondió tan directamente. Aún así, Xie Lian no olvidó que antes de que Feng Xin respondiera, hubo un pequeño momento de vacilación, como si tuviera otras preocupaciones. Sin embargo, cuando lo pensó, tal vez vio mal. Aparte de ellos, Feng Xin no conocía a nadie más. No tendría otros dependientes. Entonces, ¿qué otras preocupaciones podría tener? Entonces Xie Lian dejó de pensar y cambió de opinión para considerar su partida al día siguiente. Al día siguiente, Xie Lian llevaba una simple cartera y se despidió temporalmente de sus padres y Feng Xin. Caminó quién sabe cuántas decenas de millas, comiendo y durmiendo al aire libre durante días. Luego, finalmente encontró un lugar, una montaña profunda y tranquila que era perfecta para el cultivo silencioso. Después de examinar el área, Xie Lian se sorprendió al principio, pero poco después, su corazón se llenó de alegría. ¡Qué suerte! El Feng Shui de esta tierra es excelente. De hecho, he encontrado un pedazo de tierra muy auspicioso. Habiendo sido desafortunado hasta este punto, para que su suerte se volviera tan repentinamente, Xie Lian todavía no lo podía creer, y tuvo que verificar y volver a verificar antes de estar absolutamente seguro. De hecho, esta área era una tierra sagrada llena de energía espiritual. Si pudiera sumergirse y enfocarse en la cultivación durante los próximos meses, seguramente podría lograr el doble de resultados con la mitad del esfuerzo y lograr un progreso exponencial. Era como si Xie Lian hubiera visto esperanza,
y los sombríos sentimientos de los últimos días de repente se aclararon. Su corazón saltó de alegría. «Padre, madre, Fengxing, espérenme. Regresaré muy pronto». Siguiendo el camino empinado y peligroso de la montaña, y caminando durante 7 u 8 horas, Xielian finalmente entró en los profundos recovecos de esta montaña espiritual antes del atardecer. Cruzando los densos bosques, podía sentir claramente que se acercaba cada vez más a la fuente de la energía espiritual. Los pasos de Xielian también estaban creciendo más rápido y más ligeros. Sin embargo, inesperadamente, justo cuando estaba escogiendo un lugar para su cultivo silencioso, de repente se escuchó el clamor de los pasos detrás de él. ¿Cómo podría haber tantos pies en una montaña tan apartada? Xielian miró inconscientemente. Nunca había esperado que con esta mirada, la sonrisa que colgaba de sus labios se congelara. Detrás de él aparecía una cantidad de personas, unas 30 de ellas, todas diferentes en formas y tamaños y vestidas con varios atuendos. Sin embargo, lo único que todos tenían en común era que todos eran funcionarios celestiales. Un pequeño número de ellos eran funcionarios sin rango en el Tribunal Superior, y la mayoría de ellos eran funcionarios del Tribunal Inferior. Entre ellos estaban aquellos funcionarios vendedores que se encontraron con su robo fallido la última vez. Cuando vieron a Xielian, sus rostros cambiaron y se dieron tirones y codazos, diciendo algo en voz baja. En cuanto a Xielian, cuando los vio, inmediatamente sus manos comenzaron a temblar. Ambas partes se miraron fijamente. Fue un breve momento antes de que uno de los funcionarios celestiales se aclarara la garganta. ¡Aham! ¡Qué coincidencia que nos encontráramos con Su Alteza Real aquí! De hecho, ¿por qué ha venido aquí también Su Alteza Real? Xielian inclinó la cabeza ligeramente, obligándose a mantener la calma y la compostura, y respondió sin ningún signo de inferioridad. Estoy aquí para entrenar. A pesar de que el él de hoy no era el él del pasado, Xielian intentó usar el mismo tono de antes de ser desterrado, negándose a permitirse parecer servil o culpable. El funcionario celestial sonrió. Aún más coincidencia. Hemos venido también a entrenar. Sí. ¿Quién diría que nos encontraríamos todos aquí? Resulta que Xielian no era el único que había visto esta tierra auspiciosa. Este grupo de funcionarios celestiales también lo había apuntado. Al encontrarse con esta situación, Xielian comenzó a dudar. ¿Tendría que cultivarse junto a tantos oficiales celestiales? Para ser honesto, rechazó la idea de cultivarse con otros funcionarios celestiales desde el fondo de su corazón. Primero, había venido a encerrarse para cultivarse en silencio. Si no podía estar solo y tenía que estar con tanta gente, entonces, sin duda, habría disturbios. Algunas personas disfrutaban de la cultivación en grupos para poder cuidarse unos a otros, pero Xielian siempre se había cultivado tranquilamente por su cuenta. Segundo, desde el incidente del robo, se sintió incómodo cuando vio a los funcionarios celestiales que había conocido en el pasado, sintiendo que los ojos de los demás lo perforaban como agujas, atormentándolo. Al igual que en ese momento, tenía la sensación delirante de que todos lo estaban mirando con juicio, por lo que no podía concentrarse en la cultivación en absoluto. Cuando se trataba de apoderarse de tierras auspicias, existía una regla de primero que llega, primero que se sirve. Siempre que Xielian fuera lo suficientemente fuerte, podría decir que estaba allí primero, que por favor, buscaran otro lugar para entrenar. Sin embargo, esos pocos funcionarios subalternos que se toparon con su incidente de robo estaban justo delante de él, por lo que no podía actuar demasiado duro. Además, también sería un matón de su parte ahuyentar a tantos funcionarios celestiales mientras se queda con la tierra auspiciosa para él. Incluso si Xielian no quería entrenar junto a los otros funcionarios celestiales, no había otra opción. No había tiempo para ir a buscar otro lugar con tanta energía espiritual, por lo que Xielian solo pudo asentir. Sí, qué coincidencia. Entonces, entraré primero. Señores, por favor, hagan lo que quieran. Luego, hizo un movimiento para irse apresuradamente para poder esconderse en la cueva más tranquila. Sin embargo, inesperadamente, justo cuando se dio la vuelta, un funcionario celestial detrás de él habló. ¡Espera! Xielian hizo una pausa en su paso y volvió la cabeza hacia atrás, desconcertado. ¿Qué pasa? Esos 30 y tantos funcionarios celestiales intercambiaron miradas entre sí, algunos susurrando. Un momento después, alguien salió y sonrió. Su Alteza se ha apoderado de varias tierras auspiciosas en el pasado. ¿Por qué no nos deja tener esta vez? Xielian se quedó atónito por un buen momento antes de entender. ¿Lo que querían decir era que se fuera de este lugar? ¡Qué desconcertante! ¡Qué matones! Una oleada de sangre llegó a su cabeza. Xielian pensó enojado. Yo estaba aquí primero, pero no les pedí a todos que se fueran. Así que, ¿por qué se dieron la vuelta y me echaron? Pero no se atrevió a actuar. Después de un momento de silencio, la mano que sujetaba la correa de su bolso lentamente se aferró con más fuerza, y Xielian exigió, con su voz fría. Mis señores, ¿qué significa esto? Uno de los funcionarios celestiales dijo. Bueno,
No acabamos de decir... Su Alteza se había apoderado de un buen número de tierras auspiciosas en el pasado. Xie Lian interrumpió. ¿Qué tiene que ver eso con esto? ¿Estás diciendo que dado que he tomado varias tierras espirituales en el pasado, ahora tengo prohibido cultivar en tierras espirituales? Ese funcionario celestial se quedó perplejo y dejó de hablar, luciendo avergonzado. Xie Lian intentó mantener la compostura y dijo... Además, no lo entiendo del todo. ¿No es que todos no pueden cultivarse aquí solo porque yo también estoy aquí? ¿No es común compartir tierras espirituales cuando se cultiva? ¿Qué pasa si todos se preocupan por sí mismos? ¿Por qué deben pedirme que me vaya? Justo en ese momento, escuchó a alguien quejarse. ¡Deja de jugar al ignorante! ¡Ya tenemos 30 y tantos de nosotros! Si estás cultivando aquí, ¿qué más pueden cultivar los demás? Aunque ese hombre fue empujado instantáneamente por los demás, Xie Lian todavía entendió al instante. Así que eso era todo. La energía espiritual en un pedazo de tierra auspicia era muy limitada. Al cultivar, si alguien se hizo cargo de la mitad, los demás que vinieron después solo pudieron compartir la otra mitad. Si alguien se hizo cargo de 8 partes, entonces el otro solo podría tomar 2. Cuanto más fuerte sea la capacidad de absorber la energía espiritual para usarla, menos energía espiritual habrá para que otros la usen. Estos funcionarios celestiales temían que si él también estuviera cerca para cultivarse, le quitaría la mayoría de la energía espiritual. Lo que quedaba tendría que ser compartido entre los 30, así que no quedaría mucho para todos. Al darse cuenta de eso, esa sangre hirviendo en la cabeza de Xie Lian se estaba cargando aún más agresivamente. Apretó los puños y dijo fríamente, «Me cultivaré aquí». Otro funcionario celestial habló. «Su Alteza, solo estamos dispuestos a llamarlo Su Alteza por respeto. No eres más que un mortal en este momento. Entonces, ¿por qué debes luchar con nosotros por esta tierra espiritual?» «Ya que soy solo un mortal y todos ustedes son funcionarios celestiales, ¿a qué le tienen miedo si estoy aquí para entrenar?», dijo Xie Lian. «Si no me voy, ¿me van a echar a la fuerza?». Por supuesto que eso no era factible. Si un mortal no cometió ningún pecado mayor, entonces los funcionarios celestiales no se les permitió usar la fuerza contra él para no ser castigados. Los funcionarios celestiales realmente no podían hacerle nada. Sin embargo, Xie Lian olvidó una cosa. Justo cuando se enfrentaba tercamente a esos 30 oficiales celestiales, una voz de repente dijo, «Su Alteza ha sido desterrada al reino de los mortales. Su columna vertebral se ha vuelto mucho más dura. No solo robarías a los mortales, incluso ofenderías a los funcionarios celestiales». Al escuchar esto, fue como si Xie Lian de repente se sumergiera en una bodega de hielo. Levantó la cabeza y vio que el que hablaba era un funcionario insignificante de menor rango, pero no era ninguno de los funcionarios celestiales que lo atraparon con las manos en la masa en el incidente del robo de ese día. Como sospechaba, ya hablaban. No todo estaba en la cabeza de Xie Lian antes. Todos realmente lo miraban con un ojo inexplicable. Todos sabían. Todos estos funcionarios celestiales. ¡Todos sabían! En un instante, Xie Lian sintió como si le hubieran sacado todos los huesos. Las llamas ardiendo en sus venas se habían extinguido. Sus ojos rojos, llenos de sangre. Y él miró rígidamente a esos jóvenes oficiales. Él gruñó. «Dijiste que no le dirías a nadie».